Mis padres usaron el fondo universitario de mi hija porque la hija de mi hermana no estaba teniendo un buen día, así que la llevaron a unas vacaciones de lujo. Cuando confronté a mi familia, dijeron, nos escondiste ese dinero, considera esto tu castigo. Mi hermana se rió. No te preocupes, solo trabaja más, nos merecemos este viaje. Yo dije, disfrútenlo mientras dure. Cuando llegaron a casa, bienvenidos a la nada. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia, pero aquí estamos. Me llamo Madison y soy una madre soltera de 34 años con una hermosa hija de 17 años, Brittany. Esta es la historia de cómo mi propia familia me traicionó de la peor manera posible y cómo me aseguré de que aprendieran que las acciones tienen consecuencias. Permítanme empezar desde el principio para que entiendan todo el panorama. He sido madre soltera desde que Brittany tenía 2 años. Su padre, David, decidió que la paternidad no era para él y desapareció, dejándome criar a nuestra hija sola. No voy a mentir, fue increíblemente difícil. Trabajé en 2 trabajos durante años, a veces en 3 durante las vacaciones, solo para llegar a fin de mes. Cada dólar que ganaba se destinaba al alquiler, la comida, la ropa de Brittany, los útiles escolares y cualquier otra cosa que necesitara. Pero hubo una cosa en la que nunca me comprometí, el futuro de Brittany. Desde el momento en que pudo caminar, empecé a ahorrar dinero para su fondo universitario. Al principio no era mucho, tal vez 20 o 30 dólares al mes cuando podía permitírmelo. A veces me saltaba el almuerzo en el trabajo para ahorrar esos 5 dólares extra. Compraba marcas genéricas, compraba en tiendas de segunda mano y hacía todo lo posible para ahorrar incluso unos pocos dólares para la educación de Brittany. Mis padres, Christopher y Susan, siempre parecían apoyar mis luchas. Cuidaban a Brittany cuando tenía que trabajar en turnos de noche, y a menudo me decían lo orgullosos que estaban de mí por ser una madre tan dedicada. Mi hermana, Stephanie, que es 3 años menor que yo, también parecía comprensiva. Ella tenía su propia hija, Chloe, que era 3 años menor que Brittany, y a menudo hablábamos de los desafíos de la maternidad. La diferencia entre Stephanie y yo era que ella nunca tuvo que luchar financieramente. Se casó con su novio de la universidad, Mark, justo después de graduarse, y él consiguió un trabajo bien remunerado en finanzas. Vivían en una hermosa casa en los suburbios, conducían coches de lujo y se iban de vacaciones caras todos los años. Mientras tanto, yo recortaba cupones y compraba en tiendas de descuento. Con el paso de los años, logré ahorrar $47,000 para el fondo universitario de Brittany. Me tomó 15 años de sacrificio, pero estaba muy orgullosa de esa cifra. Mantuve el dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento que había abierto en el banco de mis padres. Cuando configuré la cuenta, agregué a mis padres como usuarios autorizados para que pudieran ayudar con el papeleo si fuera necesario. Eran mayores y confiaba plenamente en ellos. Brittany era una excelente estudiante. Mantuvo un promedio de calificaciones de 4.2, fue capitana del equipo de debate, hizo trabajo voluntario en el refugio de animales local y ya estaba recibiendo interés de varias universidades. Estaba muy orgullosa de ella, y sabía que el dinero que había ahorrado ayudaría a darle el mejor comienzo posible en la vida. Todo cambió hace 3 semanas. Era un martes por la noche cuando recibí la llamada de mi madre. Sonaba emocionada, lo cual era inusual para una llamada de un día de semana por la noche. Madison, cariño, tengo algunas noticias, dijo. Hemos decidido llevar a Stephanie y Chloe a un viaje a Europa. Nos vamos mañana por la mañana. Estaba confundida. ¿Tan repentino? Mamá, todo está bien. Oh, todo está bien, es solo que la pobre Chloe lo ha estado pasando muy mal últimamente. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada por la escuela y su vida social. Stephanie pensó que unas buenas vacaciones la animarían. Debo mencionar que Chloe era conocida en nuestra familia por ser traumática. Tenía 14 años y nunca se le había dicho no a nada en su vida. Cuando no se salía con la suya, hacía berrinches que harían sentir celoso a un niño pequeño. Stephanie y Mark siempre cedían a sus demandas, y mis padres permitían este comportamiento mimándola constantemente. Eso suena bien, mamá. ¿Pero no son los viajes europeos bastante caros? ¿Cómo se lo están permitiendo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bueno, esa es la cosa, cariño. Usamos algo del dinero de la cuenta universitaria de Brittany para ayudar a financiar el viaje.
Stephanie necesitaba ayuda para cubrir los costos, y pensamos que no te importaría. Lo devolveremos, por supuesto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué hicieron qué? Madison, no te alteres. Es solo por unas pocas semanas, y como dije, lo devolveremos. Chloe realmente necesitaba este viaje, y sabes lo importante que es la familia. Estaba temblando. Mamá, ¿cuánto dinero tomaron? Otra pausa. Todo. Pero Madison, tienes que entender. Colgué el teléfono. Inmediatamente llamé al banco y confirmé mis peores temores. Los $47,000 completos habían sido retirados 2 días antes. Pero aquí está lo que lo hizo aún peor, descubrí que habían usado su acceso autorizado para obtener un adelanto en efectivo de $15,000 contra mi tarjeta de crédito también. El total que habían tomado fue de $62,000. $62,000. 15 años de mi vida desaparecidos. Llamé a Stephanie directamente. Oh, hola, Madison, respondió alegremente. Mamá me dijo que te llamó. ¿No es emocionante? Vamos a París, Londres y Roma. Chloe está muy contenta. Stephanie, ese dinero era para la educación universitaria de Brittany, y también tomaste dinero de mi tarjeta de crédito. Sé lo del fondo universitario, y eso es muy dulce de tu parte, pero Brittany todavía está en la escuela secundaria. Tiene mucho tiempo para planear la universidad. Chloe necesitaba este viaje ahora. Ha estado tan deprimida últimamente porque los padres de Madison la llevaron a Europa el mes pasado y Chloe se sintió excluida, ya sabes lo sensible que es. Y lo de la tarjeta de crédito fue idea de mamá. Ella dijo que no te importaría ya que somos familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, decidieron robar el futuro de mi hija y ponerme en deuda para que su hija se sienta mejor por las vacaciones de su amiga. No es robar, Madison, es la familia ayudando a la familia. Además, mamá y papá dijeron que lo devolverían. Estás siendo muy dramática con esto, Stephanie. Ahorré ese dinero durante 15 años, trabajé en varios trabajos, me quedé sin comer. Mira, Madison, sé que crees que eres una especie de mártir porque eres una madre soltera, pero el resto de nosotros también tenemos vidas. Chloe merece cosas bonitas tanto como Brittany. Tal vez si trabajaras un poco más en lugar de quejarte siempre por el dinero, podrías permitirte llevar a Brittany de viaje también. Me quedé sin palabras. Esta era mi hermana hablándome como si fuera una especie de carga para la familia. Stephanie, tienes que cancelar este viaje y devolver ese dinero inmediatamente. No, su voz era firme. Chloe ya está empacada, y nos vamos por la mañana. No puedes esperar que la decepcionemos ahora. Además, mamá y papá estuvieron de acuerdo con esto. No es como si fueras la única que puede tomar decisiones sobre el dinero de la familia. No es dinero de la familia, es mi dinero que ahorré para mi hija. Bueno, tal vez deberías haber pensado en eso antes de ocultárnoslo. Considera esto tu castigo por ser tan reservada. Me colgó. Intenté volver a llamar a mis padres, pero no contestaron. Volví a llamar a Stephanie, pero bloqueó mi número. Estaba completamente sola, y el futuro de mi hija acababa de ser robado por las personas en las que más confiaba. Cuando Brittany llegó a casa de la escuela esa noche, tuve que contarle lo que había pasado. Lloró durante 2 horas, no solo por el dinero, sino porque no podía creer que sus propios abuelos y tía le harían esto. Mamá, ¿qué vamos a hacer?, preguntó entre lágrimas. No lo sé, cariño, pero te prometo que lo resolveré. Durante las siguientes 3 semanas, mientras mi familia se lo pasaba en grande en Europa, yo estaba destrozada. Apenas dormía, apenas comía, y pasaba cada momento libre tratando de averiguar cómo recuperar ese dinero. Llamé a abogados, pero dijeron que sería costoso emprender acciones legales y que no había garantía de que ganaría ya que mis padres tenían acceso autorizado a la cuenta. Lo peor fueron las fotos que Stephanie publicaba constantemente en las redes sociales sobre su increíble aventura europea, fotos de ellos en la Torre Eiffel, comiendo en restaurantes caros, comprando en boutiques de lujo, alojándose en hoteles de 5 estrellas, todo financiado por los sueños universitarios de mi hija y la deuda de mi tarjeta de crédito. Comenté en una de sus publicaciones, disfrutando del fondo universitario de Brittany.
Ella respondió públicamente, disfrutando de la vida, tal vez deberías intentarlo alguna vez en lugar de ser tan negativa. Los comentarios de sus amigos fueron aún peores. La elogiaban por tomarse unas vacaciones tan merecidas y hablaban de lo afortunada que era Chloe de tener unos miembros de la familia tan generosos. Quería gritar, pero en lugar de gritar, empecé a planear. Verán, mientras mi familia estaba de juerga por Europa, tuve tiempo para pensar, y lo que me di cuenta fue que habían cometido varios errores cruciales. Me habían mostrado exactamente quiénes eran, y me habían dado 3 semanas para prepararme para su regreso. Empecé documentando todo. Hice capturas de pantalla de cada publicación en las redes sociales, guardé cada foto en la que se etiquetaron y calculé exactamente cuánto dinero estaban gastando. El costo total de su viaje fue de aproximadamente $62.000 por 3 semanas, exactamente lo que me habían robado. También empecé a investigar más cuidadosamente la situación financiera de Stephanie y Mark. Mis padres habían estado viviendo en la misma casa durante 30 años. Era una hermosa casa colonial de 4 dormitorios en un buen vecindario, y estaban increíblemente orgullosos de ella. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que habían estado luchando con las finanzas desde el ataque al corazón de mi padre hacía 5 años. Las facturas médicas y la reducción de ingresos los habían puesto en una situación difícil. Habían sido demasiado orgullosos para pedir ayuda directamente, pero me había dado cuenta de que estaban luchando, así que en los últimos años, los había estado ayudando en silencio. A veces pagaba sus compras, ayudaba con las facturas de servicios públicos e incluso pagaba algunos de sus gastos médicos. Siempre lo hacía discretamente porque sabía que se sentirían avergonzados. Calculé que en los últimos 5 años les había dado aproximadamente $28.000 en diversas formas de asistencia. Tenía registros de la mayoría de estos pagos, y tenía testigos que podían confirmar que los había estado ayudando financieramente. Mientras estaban en Europa, preparé una contabilidad detallada de todo el dinero que les había dado a lo largo de los años. También preparé facturas para el reembolso inmediato de mis $62.000 más intereses y sanciones por el uso no autorizado de mi tarjeta de crédito. También investigué la situación fiscal que Stephanie me había mencionado antes. Mis padres habían estado reclamando algunos beneficios fiscales relacionados con los gastos de Chloe, pero sospechaba que este acuerdo podría no ser del todo legítimo. Preparé documentación para enviar al IRS solicitando una revisión de sus declaraciones de impuestos recientes. A través de una investigación cuidadosa y conversaciones con amigos mutuos, descubrí que Stephanie y Mark habían estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Su casa estaba hipotecada hasta las cachas, tenían una deuda significativa de tarjetas de crédito, y el trabajo de Mark, aunque bien remunerado, no era tan seguro como pretendían. Lo que no sabía era que ya estaban 3 meses atrasados en los pagos de su hipoteca y enfrentando procedimientos de ejecución hipotecaria. Investigué un poco y descubrí que la empresa de Mark estaba en realidad en proceso de reducción de personal. Tenía un amigo que trabajaba en recursos humanos en una empresa competidora, y pudo confirmar que el puesto de Mark probablemente sería eliminado en los próximos meses. Esta información aún no era pública, pero era de conocimiento común en la industria. Me puse en contacto con la empresa de Mark de forma anónima y les proporcioné pruebas de sus recientes y caras vacaciones europeas pagadas con dinero robado. Señalé que alguien que podía permitirse tales lujos probablemente no necesitaba mantener su trabajo tanto como alguien que estaba luchando financieramente. Sugerí que tal vez quisieran reconsiderar sus prioridades de despido. También me puse en contacto con su compañía hipotecaria y pregunté sobre el cronograma de ejecución hipotecaria. Dado que ya estaban en mora, descubrí que el proceso se había retrasado debido a problemas de papeleo, pero estaba programado para reanudarse cuando regresaran de su viaje. A continuación, investigué la situación financiera de mis padres. Habían sido más responsables que Stephanie y Mark, pero tenían sus propias vulnerabilidades. También investigué un poco sobre las vacaciones europeas en sí. A través de las publicaciones de Stephanie en las redes sociales, pude rastrear exactamente a dónde fueron, dónde se alojaron y qué hicieron. Documenté todo y preparé un informe detallado que mostraba cómo el fondo universitario de mi hija y mi crédito habían sido utilizados para artículos y experiencias de lujo. Lo más importante es que consulté con un abogado para asegurarme de que todo lo que estaba planeando fuera legal. Quería asegurarme de que mis acciones estuvieran justificadas y de que no enfrentaría ninguna consecuencia legal por responsabilizar a mi familia. El día que regresaron de Europa, yo estaba lista.
Me había tomado el día libre en el trabajo y estaba esperando cuando aterrizó su avión. Brittany estaba conmigo, había insistido en estar allí para ver sus caras cuando se dieran cuenta de lo que habían hecho. Stephanie publicó una foto desde el aeropuerto. Hogar, dulce hogar. ¡Qué viaje tan increíble! Almohadilla bendecidos, almohadilla familia, almohadilla Euro 2025. Comenté, bienvenidos a casa. Necesitamos hablar. Fueron directamente a la casa de mis padres, como sabía que harían. Siempre se reunían allí después de los viajes para compartir fotos e historias. Esperé una hora y luego conduje hasta allí. Cuando entré en la sala de estar de mis padres, todos estaban sentados alrededor de la mesa de café mirando fotos en el teléfono de Stephanie y riendo sobre sus aventuras. Madison, dijo mi madre cuando me vio. Momento perfecto, ven a ver estas fotos de nuestro viaje. Lo pasamos de maravilla. Estoy segura de que sí, dije con calma. $62.000 pueden comprar muchos momentos maravillosos. La habitación se quedó en silencio. Ahora Madison, dijo mi padre, no empecemos esto de nuevo. Te dijimos que devolveríamos el dinero. Porque he estado esperando 3 semanas a que alguien se ponga en contacto conmigo sobre el reembolso, y todo lo que he visto son publicaciones en las redes sociales sobre hoteles de lujo y cenas caras. Además, me pusieron en deuda de $15.000 usando mi tarjeta de crédito sin permiso. Stephanie puso los ojos en blanco. Aquí vamos de nuevo, Madison. Acabamos de regresar. Danos tiempo para instalarnos antes de que empieces a exigir cosas. No estoy exigiendo nada, dije. Solo estoy aquí para hacerles saber que mientras estaban fuera, me encargué de algunas cosas. Saqué una carpeta de documentos. Mamá, papá, he calculado toda la ayuda financiera que les he dado en los últimos 5 años. Me deben $28.000 por las compras, los servicios públicos y las facturas médicas que pagué. Aquí está la contabilidad detallada. También estoy reclamando los $62.000 que nos robaron a Brittany y a mí, más los intereses y las sanciones de la tarjeta de crédito. El pago vence en 30 días. Mis padres me miraron en estado de shock. Madison, ¿de qué estás hablando? ¿Qué ayuda financiera? Las compras que les hice, las facturas de servicios públicos que pagué, los gastos médicos que he cubierto porque pensé que se suponía que la familia debía ayudar a la familia. La ayuda que les di en lugar de agregar más al fondo universitario de Brittany. Me volví hacia Stephanie. Y Stephanie, tengo algunas noticias sobre el trabajo de Mark. Me aseguré de que su empresa entendiera exactamente cómo financiaron sus vacaciones europeas. No les complació mucho saber que un empleado usó dinero robado para viajes de lujo mientras estaban planeando despidos. La cara de Stephanie se puso blanca. ¿De qué estás hablando? No puedes hacer eso. Puedo denunciar el robo y el fraude, que es exactamente lo que sucedió aquí. Y Stephanie, debes saber que tu casa ya está en ejecución hipotecaria. Estás 3 meses atrasada en tu hipoteca, y el banco está procediendo con la recuperación. Simplemente me aseguré de que aceleraran el proceso. Stephanie se levantó tan rápido que tiró su silla. No puedes hacer eso. Esto es acoso. En realidad, denunciar delitos y reclamar deudas legítimas es completamente legal. Tengo todo el papeleo aquí mismo. Saqué otro juego de documentos. También me tomé la libertad de solicitar una revisión del IRS de algunos acuerdos fiscales cuestionables. Cuando ya te enfrentas a dificultades financieras, las sanciones fiscales adicionales pueden ser bastante onerosas. Chloe, que había estado sentada en silencio en la esquina, comenzó a llorar. ¿Qué está pasando? Estamos en problemas. No te preocupes, cariño, le dije. Esto es solo cosa de adultos. Tus padres tomaron algunas malas decisiones, y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Stephanie estaba gritando ahora. No puedes destruir nuestras vidas porque estás enojada por el dinero. No estoy destruyendo sus vidas, dije con calma. Solo los estoy responsabilizando por sus acciones. Robaron el futuro de mi hija y me pusieron en deuda para financiar sus vacaciones. Me dijeron que trabajara más mientras gastaban dinero que no era suyo. Dijeron que estaba siendo castigada por ser reservada sobre el dinero que tenía todo el derecho a mantener en privado. Bueno,
Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de tus elecciones. Mi madre estaba llorando. Madison, por favor, podemos resolver esto. No sabíamos que nos estabas ayudando financieramente. Nunca quisimos que esto sucediera. Quisieron que sucediera en el momento en que decidieron que la decepción temporal de Chloe era más importante que el futuro de Brittany. Quisieron que sucediera cuando tomaron dinero que no era suyo sin preguntar y me pusieron en deuda. Quisieron que sucediera cuando me dijeron que era mi castigo por ser reservada. Me di la vuelta para irme y luego me detuve. Oh, y una cosa más, he iniciado un GoFundMe para el fondo universitario de Brittany. He compartido la historia de cómo su propia familia robó el dinero de su educación y nos puso en deuda para financiar unas vacaciones de lujo. Ya ha recaudado $12,000, y la historia está ganando atención en las redes sociales. Varias estaciones de noticias locales quieren entrevistarnos sobre el abuso financiero familiar. La habitación estalló en caos. Stephanie estaba gritando sobre cómo estaba arruinando su reputación, mis padres me rogaban que reconsiderara, y Chloe estaba llorando sobre cómo sus amigos se enterarían. Caminé hacia la puerta, luego me volví una vez más. Saben, lo curioso es que, si me lo hubieran pedido amablemente, si hubieran explicado que Chloe lo estaba pasando mal y querían llevarla de viaje, probablemente habría ayudado. Puede que no haya podido darles $47,000, pero habría intentado contribuir con algo porque eso es lo que hace la familia. Piden ayuda, no solo toman lo que quieren. Miré directamente a Stephanie. Pero en cambio, decidiste robarle a una niña y luego burlarte de su madre por estar molesta por eso. Te reíste de mí por trabajar duro para mantener a mi hija. Me dijiste que merecía ser castigada por ser responsable con el dinero y no darte acceso a todo lo que poseía. Abrí la puerta para irme. Disfruten de los recuerdos de sus vacaciones. Van a tener que durarles mucho tiempo porque van a estar pagando por ese viaje durante años. Salí, y Brittany me siguió hasta el coche. Mamá, dijo mientras nos alejábamos, no puedo creer que hiciste todo eso. No puedo creer que tuve que hacerlo, respondí. Los siguientes meses fueron intensos. Mark perdió su trabajo tal como lo había predicho. Stephanie y Mark trataron de contratar a un abogado para luchar contra la ejecución hipotecaria, pero ya estaban en mora y no tenían motivos legales para impugnar las acciones del banco. El proceso de ejecución hipotecaria avanzó rápidamente, ya que ya estaban meses atrasados en los pagos. Pero el verdadero drama comenzó cuando Stephanie se dio cuenta de la magnitud de lo que le estaba sucediendo a su vida perfecta. Me llamó al trabajo, gritando y llorando, Madison, tienes que detener esto. Mark perdió su trabajo, y ahora estamos perdiendo nuestra casa. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? De la misma manera que tú pudiste robarle a tu propia sobrina y endeudarme, respondí con calma. Las acciones tienen consecuencias, Stephanie. Esto es una locura, todo esto por dinero. Lo habríamos devuelto. ¿Cuándo? Has tenido 3 semanas para contactarme sobre el reembolso, y en cambio, has estado publicando fotos de tus compras de lujo. Gastaste $62,000 en 3 semanas, Stephanie. Eso es más de lo que la mayoría de la gente gana en un año, y la mitad ni siquiera era tuyo para gastar. Ahora estaba sollozando. Por favor, Madison, te lo ruego. Lo perderemos todo. Brittany también casi lo pierde todo. Todo su futuro se fue en un día porque decidiste que la decepción temporal de tu hija era más importante que la educación de mi hija. No es lo mismo. Tienes razón, no es lo mismo. Brittany no hizo nada malo. No le robó a nadie, no se burló de nadie por trabajar duro. Era solo una niña inocente cuya familia la traicionó. Stephanie me colgó, pero me volvió a llamar una hora después. Hablé con un abogado, dijo. Dice que lo que estás haciendo podría ser ilegal. Dice que puedo demandarte por acoso e infligir intencionalmente angustia emocional. Me reí. Por supuesto, por favor, contrata a un abogado para argumentar que te estoy acosando al denunciar un robo y reclamar deudas legítimas. Estoy segura de que te irá muy bien con eso. Ah, espera, no puedes pagar un abogado porque gastas todo tu dinero en vacaciones. La verdad era que había consultado con mi propio abogado antes de tomar cualquiera de estas medidas. Todo lo que había hecho era completamente legal.
Denunciar presuntos delitos financieros es un deber cívico, y reclamar deudas legítimas está perfectamente dentro de mis derechos. Lo que Stephanie no entendía era que había pasado 3 semanas planeando esta respuesta mientras ella publicaba fotos de sí misma bebiendo champán en París. Había investigado todas las vías legales, consultado con profesionales y me había asegurado de que todo lo que hacía estuviera dentro de la ley. Mientras tanto, la campaña de GoFundMe estaba ganando impulso. La historia había tocado la fibra sensible de la gente y las donaciones estaban llegando a raudales. Pero más que eso, la gente estaba compartiendo sus propias historias de traición financiera familiar. Estaba recibiendo mensajes de todo el país de personas que habían experimentado situaciones similares. Una mujer escribió: mi hermano tomó el fondo universitario de mi hijo para pagar su boda. Dijo que la familia debería apoyarse mutuamente, pero nunca lo devolvió. Desearía haber hecho lo que hiciste tú. Otro mensaje decía: mis padres tomaron dinero prestado de las cuentas de educación de mis hijos y lo perdieron todo jugando. Dijeron que los niños lo entenderían. Gracias por demostrar que no tenemos que aceptar este tipo de trato. El apoyo fue abrumador, pero también me hizo darme cuenta de lo común que era este tipo de abuso financiero familiar. La gente me estaba agradeciendo por defenderme a mí misma y a mi hija, por negarme a ser una víctima, por demostrar que podía haber consecuencias para este tipo de comportamiento. Las estaciones de noticias locales empezaron a llamar. Querían entrevistarme sobre la historia, sobre la traición financiera familiar, sobre la importancia de proteger los fondos para la educación de los niños. Acepté algunas entrevistas, y cada una trajo más donaciones y más apoyo. Durante una entrevista, el reportero me preguntó si me sentía culpable por lo que le había hecho a mi familia. Me siento culpable de que haya llegado a esto, dije. Me siento culpable de que mi hija haya tenido que aprender que sus propios abuelos y tía le robarían. Me siento culpable de que mi familia pensara tan poco en nosotros que pudieran quitarle su futuro por unas vacaciones. Pero no me siento culpable de defenderme. No me siento culpable de proteger a mi hija, y no me siento culpable de responsabilizar a la gente por sus acciones. La entrevista se volvió viral. La gente la compartía en las redes sociales, comentando sobre sus propias experiencias y elogiándome por defender a mi hija. El hashtag #BritneySkoyejefun, el fondo universitario de Britney, comenzó a ser tendencia a nivel local. Pero la atención también trajo algunas críticas. Algunas personas dijeron que había ido demasiado lejos, que la familia debería perdonar a la familia, que estaba siendo vengativa. Los amigos de Stephanie comenzaron a comentar en las noticias, afirmando que yo estaba exagerando la situación y que Stephanie era víctima de mi comportamiento psicótico. Una de las amigas de Stephanie, una mujer llamada Amanda, incluso comenzó su propia campaña en las redes sociales defendiendo a Stephanie. Publicó largas peroratas sobre cómo estaba destruyendo a una familia inocente por dinero, cómo estaba usando la situación de mi hija para llamar la atención, cómo era una madre soltera amargada que estaba celosa del éxito de Stephanie. La publicación de Amanda en realidad resultó contraproducente. Las personas que las leyeron se indignaron aún más ante la actitud de que robar el fondo universitario de un niño para unas vacaciones no era gran cosa. Los comentarios en la publicación de Amanda fueron abrumadoramente favorables a mí y a Britney. Una persona escribió: si tomar el fondo universitario del hijo de alguien para unas vacaciones no es gran cosa, entonces perder tu casa por ello tampoco debería ser gran cosa. Otro comentario decía: el hecho de que pienses que esta mujer está equivocada por proteger el futuro de su hija me dice todo lo que necesito saber sobre ti y tu amiga Stephanie. La revisión del IRS resultó en algunas sanciones e impuestos atrasados, aunque no tan severos como había esperado. Mis padres tuvieron que usar la mayor parte de sus ahorros para pagar sus deudas conmigo y cubrir los problemas fiscales. Terminaron vendiendo su casa y mudándose a un apartamento más pequeño. Stephanie y Mark perdieron su casa por ejecución hipotecaria y tuvieron que mudarse con los padres de Mark. Mark finalmente encontró otro trabajo, pero con un salario mucho más bajo. Stephanie tuvo que conseguir un trabajo por primera vez en años, trabajando como recepcionista en un consultorio dental. Pero las consecuencias fueron más allá de lo financiero. La atención de las redes sociales significó que todos en su círculo social ahora sabían lo que habían hecho. Los amigos de Stephanie comenzaron a distanciarse de ella. Los padres de los amigos de la escuela de Chloe se enteraron de la situación y comenzaron a cuestionar si querían que sus hijos estuvieran cerca de una familia que robaría el fondo universitario de un niño.
El nuevo trabajo de Mark era en una empresa mucho más pequeña, y sus nuevos colegas habían visto las noticias. Estaba avergonzado y apenado, y comenzó a darse cuenta de cómo su participación pasiva en la decisión de Stephanie había contribuido a la destrucción de sus vidas. Chloe, que había sido consentida y engreída durante toda su vida, de repente se encontró viviendo en el sótano de sus abuelos paternos, compartiendo una habitación con su madre. Los amigos de su escuela privada no podían relacionarse con sus nuevas circunstancias, y comenzó a comprender el verdadero costo de esas vacaciones europeas. Una noche, unos 6 meses después de haber perdido su casa, Chloe me llamó. Tía Madison, dijo en voz baja, quería disculparme por lo que pasó. Sé que es mi culpa que todos pensaran que necesitaba ese viaje. Sé que el dinero de la universidad de Britney fue tomado por mi culpa. Me sorprendió su llamada. Chloe, tenías 14 años. Esto no fue tu culpa. Los adultos en tu vida tomaron malas decisiones, y tú no eres responsable de eso. Pero fui tan malcriada por querer ir a Europa como Madison lo hizo. Me quejé y lloré hasta que mamá dijo que encontraría la manera de llevarme. Si no hubiera sido tan egoísta, nada de esto habría sucedido. Chloe, querer cosas es normal para los adolescentes, pero robarle a tu prima para obtener esas cosas no es normal. Esa fue una decisión que tomó tu madre, no algo que la obligaste a hacer. Se quedó callada por un momento. Extraño nuestra antigua casa. Extraño mi antigua escuela. Extraño tener mi propia habitación, pero sobre todo, me siento mal por Britney. Ella siempre fue amable conmigo, y ahora probablemente me odia. Britney no te odia, Chloe. Ella entiende que tú no fuiste quien tomó la decisión de tomar su dinero. Está dolida por lo que pasó, pero no te culpa por ello. ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo disculparme con ella? Hice arreglos para que Chloe y Britney se reunieran para tomar un café. Fue una conversación emotiva, pero fue buena para ambas. Chloe se disculpó sinceramente, y Britney fue amable y comprensiva. Ambas entendieron que eran víctimas de las malas decisiones de los adultos, y pudieron mantener la relación a pesar de todo lo que había sucedido. Esa conversación fue en realidad un punto de inflexión para Chloe. Comenzó a madurar y a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Consiguió un trabajo a tiempo parcial para ayudar con los gastos, y comenzó a apreciar las cosas que antes daba por sentado. La experiencia le enseñó lecciones sobre la arrogancia y las consecuencias que probablemente no habría aprendido de otra manera. La campaña de GoFundMe para el Fondo Universitario de Britney recaudó más de $58,000. La historia fue retomada por varios importantes medios de comunicación, y recibimos donaciones de personas de todo el país que estaban indignadas por lo que había hecho mi familia. Britney terminó con más dinero para la universidad del que tenía antes del robo. Varias universidades que habían estado reclutando a Britney le ofrecieron becas completas después de escuchar su historia. Finalmente, eligió asistir a la escuela de sus sueños, una prestigiosa universidad que le ofreció una beca completa más un estipendio para gastos de manutención. ¿La mejor parte? La beca significaba que ni siquiera necesitaba usar el dinero de GoFundMe para la universidad. Pudimos usarlo para iniciar un fondo de becas para otros estudiantes cuyas familias les habían fallado financieramente. Mis padres finalmente se acercaron para tratar de reconciliarse. Afirmaron que habían sido manipulados por Stephanie y que nunca quisieron lastimar a Britney ni a mí. Dijeron que querían hacer las cosas bien. Acepté reunirme con ellos para tomar un café. Se veían mayores, cansados y genuinamente arrepentidos. Madison, dijo mi madre, sabemos que cometimos un terrible error. Dejamos que Stephanie nos convenciera de que estaría bien pedir prestado el dinero, y nunca pensamos en cómo afectaría a Britney. Lo sentimos mucho. Queremos hacer las cosas bien. Mi padre agregó, no nos queda mucho, pero queremos contribuir a la educación de Britney, para reemplazar algo de lo que tomamos. Los miré fijamente por un largo momento. ¿Entienden lo que hicieron? No solo tomaron dinero, rompieron mi confianza. Me demostraron que valoraban los deseos de Stephanie por encima de las necesidades de Britney. Me demostraron que pensaban tan poco en mi sacrificio que podían simplemente regalarlo para hacer feliz a otra persona. Ambos asintieron, con lágrimas en los ojos. Pasé 15 años ahorrando ese dinero,
15 años de privarme, de trabajar en empleos adicionales, de elegir entre mis necesidades y el futuro de mi hija, y ustedes lo regalaron para unas vacaciones. Lo sabemos, susurró mi madre. Lo sabemos, y lo sentimos mucho. Lo pensé por un momento. Consideraré perdonarlos, pero solo si hacen algo por mí. Lo que sea, dijo mi padre. Quiero que le escriban una carta a Britney. Quiero que le expliquen exactamente lo que hicieron y por qué estuvo mal. Quiero que se disculpen por traicionar su confianza y por robarle su futuro. Quiero que asuman toda la responsabilidad por sus acciones sin culpar a Stephanie ni a nadie más, y quiero que le prometan que nunca volverán a hacer algo así. Estuvieron de acuerdo y escribieron la carta. Fue una disculpa genuina y sincera que reconoció la magnitud total de su traición. Britney la leyó y decidió que estaba dispuesta a tener una relación con sus abuelos nuevamente, pero llevaría tiempo reconstruir la confianza. Stephanie, por otro lado, nunca se disculpó. Continuó culpándome por arruinar su vida y afirmó que había reaccionado de forma exagerada a un simple malentendido. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que yo era vengativa y cruel por destruir a su familia por dinero. Ella y Mark finalmente se divorciaron. El estrés financiero, combinado con la humillación pública y la pérdida de su estilo de vida, resultó ser demasiado para su matrimonio. Mark obtuvo la custodia primaria de Chloe, lo cual probablemente fue lo mejor para ella, lejos de la influencia de Stephanie. Chloe comenzó a madurar y a asumir la responsabilidad de sus acciones. Mark se puso en contacto conmigo unos 2 años después. Se había recuperado financieramente y había comenzado una nueva relación con una mujer mucho más sencilla. Quería disculparse por su papel en lo que había sucedido y enmendar las cosas. Madison, sé que no puedo deshacer lo que hicimos, dijo, pero quiero que sepas que he aprendido de esta experiencia. Permití que Stephanie tomara decisiones que sabía que estaban mal, y participé en algo que te lastimó a ti y a Britney. Lo siento. Había traído un cheque por $8,000, no lo suficiente para cubrir lo que habían robado, pero era una cantidad significativa para él en ese momento. Agradecí el gesto, pero lo que es más importante, aprecié que hubiera asumido la responsabilidad de sus acciones. Britney, ahora en su 2º año de universidad, tiene una excelente relación con sus abuelos nuevamente. Le está yendo increíblemente bien en la escuela y ya ha sido aceptada en un prestigioso programa de posgrado. Planea convertirse en abogada especializada en delitos financieros y derecho de familia. Quiero ayudar a otras personas que han sido aprovechadas por sus familias, me dijo. Quiero asegurarme de que lo que nos sucedió a nosotros no les suceda a otras personas. Estoy orgullosa de ella por adoptar un enfoque tan positivo ante lo que fue una experiencia traumática. En cuanto a mí, aprendí varias lecciones importantes de esta experiencia. Primero, aprendí que a veces las personas más cercanas a ti son las que más te lastimarán. Segundo, aprendí que es importante protegerte a ti mismo y a tus hijos, incluso de los miembros de la familia. Tercero, aprendí que a veces la única forma de obtener justicia es tomarla tú mismo. Pero lo más importante, aprendí que soy más fuerte de lo que jamás pensé que era. Sobreviví a ser madre soltera, sobreviví a las dificultades financieras y sobreviví a la traición de mi propia familia. Britney y yo salimos de esta experiencia más unidas que nunca, y ambas aprendimos que podemos superar cualquier cosa siempre y cuando nos tengamos la una a la otra. Toda la experiencia también me enseñó sobre la importancia de establecer límites y responsabilizar a las personas por sus acciones. Durante demasiado tiempo, había sido el miembro de la familia que siempre cedía, que siempre se sacrificaba, que siempre compraba las necesidades de todos los demás antes que las mías. Pensé que eso era lo que parecía el amor, pero aprendí que el amor verdadero incluye respeto y consideración. Stephanie nunca aprendió esa lección. Lo último que supe es que estaba trabajando en 2 trabajos para llegar a fin de mes y todavía culpaba a todos los demás por sus problemas. Se había mudado con un nuevo novio, pero según amigos en común, seguía siendo la misma persona arrogante y manipuladora que siempre había sido. A veces la gente me pregunta si me sentía mal por lo que le hice a mi familia. La respuesta es no. No me siento mal por responsabilizar a las personas por sus acciones. No me siento mal por proteger el futuro de mi hija. No me siento mal por negarme a ser una víctima. De lo que sí me siento mal es de que haya tenido que llegar a ese punto. Me siento mal de que mi familia pensara tan poco en mí y en mi hija que pudieran robarnos sin consecuencias.
Me siento mal de que le enseñaran a Chloe que estaba bien tomar de los demás para obtener lo que quieres. Me siento mal de que rompieran nuestra familia por su propia codicia y arrogancia. Pero no me arrepiento de haber luchado. No me arrepiento de haberme defendido a mí misma y a mi hija. No me arrepiento de haberles demostrado que las acciones tienen consecuencias. Britney ahora tiene 20 años y está prosperando en la universidad. Es segura de sí misma, exitosa y conoce su valor. Ha aprendido que no tiene que aceptar ser tratada mal, ni siquiera por miembros de la familia. Ha aprendido que tiene el poder de protegerse a sí misma y de luchar por lo que es correcto. Esas son lecciones que valen más que cualquier fondo universitario. Y en cuanto al título de esta historia, cuando volvieron a casa de sus lujosas vacaciones, realmente volvieron a la nada. Perdieron su casa, sus trabajos, su seguridad financiera y sus relaciones familiares, todo porque pensaron que podían robarle a un niño y salirse con la suya. Aprendieron que algunas personas se defienden, y cuando lo hacen, las consecuencias pueden cambiar la vida. Espero que cualquiera que lea esta historia entienda que no tiene que ser una víctima. No tiene que aceptar ser tratado mal por nadie, incluidos los miembros de la familia. Tienes el poder de protegerte a ti mismo y a tus hijos, y a veces eso significa tomar medidas que otros podrían considerar extremas. Pero a veces las situaciones extremas requieren medidas extremas, y a veces la mejor venganza es simplemente responsabilizar a las personas por sus decisiones y dejarlas vivir con las consecuencias. Britney y yo estamos mejor que nunca. Tenemos una relación sólida, un futuro brillante y el conocimiento de que podemos superar cualquier cosa juntas. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero, y es algo que nadie puede quitarnos. En cuanto a mi familia, aprendieron una costosa lección sobre la importancia del respeto, la honestidad y la responsabilidad. Si eligen aprender de esa lección o no, depende de ellos, pero nunca tendrán la oportunidad de lastimarnos nuevamente porque no somos las mismas personas que éramos antes. Somos más fuertes, más sabias y estamos más preparadas para protegernos a nosotros mismas y la una a la otra, y esa es la verdadera victoria en esto.